Hola gente, ¿cómo andan? En esta ocasión voy a hacer una explicación táctica del Uruguay campeón del mundo en 1930. Así que bueno, a continuación vamos a la pizarra y espero que les guste. El arquero del campeón charrúa era Ballestrero. ¿Qué era Ballestrero? Bueno, un arquero novedoso para la época. ¿Por qué? Porque era un arquero de área a área, ¿no? Salía a cortar los centros automáticamente, que para la época esa era muy novedoso, ¿no? Porque los arqueros de esa época no estaban acostumbrados a salir a cortar al área, ¿no? Por algo le decían el pulpo. El chabón era el arquero o sea, el que te transmitía seguridad. Tuvo atajadas fenomenales durante la Copa que le permitieron a Uruguay pasar de ronda. Ni hablar de, obviamente, la final con Argentina, que tapó un par de pelotas que cuenta las crónicas que hubiese sido gol y si atajaba otro y hubiese sido otra historia. El back derecho, bueno, fue la figura del equipo, ¿no? Y del mundial. Estamos hablando de Nasasi, que era este defensor. Algunos dicen que era el primer líbero porque jugaba, era el jugador más retrasado, ¿no? Que estaba prácticamente ahí a la salida con el arquero. Bueno, fue un caudillo, ¿no? Un jugador con mucha dinámica, también tenía trayectoria para salir jugando del fondo, aunque no carecía un poco de técnica, a diferencia de los demás equipos, ponía garra y corazón, ¿no? Era el DT dentro de la cancha. Es más, dicen las crónicas que tenía más influencia que el propio Supisi, ¿no? Que era el entrenador uruguayo. Dice que el entrenador era una especie de preparador físico en esa época, las cuentan las crónicas, pero él era el caudillo de la cancha, los compañeros le hacían caso, él decía blanco y todo el mundo decía blanco, tiraban todo para el mismo lado, ¿no? Un crack, la verdad, muy adelantado para la época. Para el debut mundialista, Supichi eligió a Tejera, ¿no? Que era un defensor alto y muy ágil, ¿no? Estaba un poquito más adelantado que Nasasi, también tenía despliegue. ¿Y qué pasó? Bueno, una lesión, ¿no? En la rodilla, cuentan las crónicas, obviamente una lesión que tuvo el jugador, no pudo seguir jugando el resto de los partidos. Además hay que decir que el equipo en el debut contrario le hizo la vida imposible por este lado. A él le careció velocidad y bueno, entonces decidió el entrenador sacarlo, pero bueno, yo me quedo con que fue un jugador muy ágil que cortó todo abajo, ¿no? El half derecho del campeón, Andrade fue, ¿no? ¿Quién? Andrade le decían la maravilla negra, porque bueno, además por el color de piel jugaba con una técnica y una elegancia que no se había visto en ese entonces, ¿no? En el fútbol rioplatense. Además, algunos dicen que lo consideran como el primer lateral derecho y el primer volante mixto de la historia a la vez, porque ¿qué pasaba? Bajaba a marcar al entreala, ¿no? El entreala que jugaba en esta posición junto con Asasi, y después le daba el físico al muchacho este como para llegar acá, ¿no? Zona de ataque, ¿no? En posición de gol. La verdad que fue un jugador, o sea, que revolucionó el puesto, ¿no? Además de, bueno, ser un jugador, el primer jugador negro, ¿no? Hacerse más conocido. Dice que también, bueno, esa agilidad y esa habilidad le dice que la obtuvo persiguiendo gallinas, ¿no? En su infancia. Y además dice que a él hacía, mejor dicho, la tijera, que era cuando agarraba la pelota al contrario, se le tiraba con una pierna y sorpresivamente, o sea, se le barría, ¿no? Con la otra pierna le sacaba la pelota, o a veces también le pegaba un poco al jugador, ¿no? Pero bueno, muy revolucionario, ¿no? Algunos dicen que fue el primer volante mixto y el primer lateral de la historia a la vez, ¿no? El centrocampista del equipo era Lorenzo Fernández. Bueno, ¿qué hacía este Lorenzo Fernández de novedoso para la época que hoy en día es muy común? Se retrocedía, ¿no? Para ayudar a la marca a los dos centrales que estaba acá. Y a la vez era una persona que tenía muy buena técnica. ¿Qué quiere decir esto? Que metía los pases, ¿no? En corto y en largo para los delanteros o para los entrealas. Muy novedoso para la época. Ahora uno dice muy común eso, pero para la época esa muy revolucionario. Bien, además es un jugador con, o sea, de mucho carácter, ¿no? Mucha técnica. A veces abusaba un poco del juego agresivo, pero bueno, es parte de un mediocampista central, ¿no? Río Platense, Charrúa. El volante por izquierda, ¿no? Con el mediocampista por izquierda fue Gestido. Bien, ¿qué tenía novedoso este muchacho? Que dicen que algunos fue el primer stopper, ¿no? Porque ¿qué pasaba? Se ponía a veces así, en circunstancias del partido, a retroceder así, ¿no? Hacía que recorra el defensor por acá para que se corra para un costadito, para hacer mejor equilibrar la defensa de una mejor manera. Bien, a diferencia de Andrade, era más defensivo él, ¿no? No tenía esas cualidades técnicas muy desarrolladas como la tenía Andrade. Pero bueno, también tenía mucha llegada de gol. Y a diferencia de Fernández, él era, o sea, se lo caracterizó más que nada porque decían el caballero del deporte. Porque ¿qué pasaba? Era bueno con los contrarios, solidario, les hablaba bien, ¿viste? A cambio, Fernández era un poco más rudo. Por eso también se ganó la simpatía también de las otras selecciones y de los otros equipos, ¿no? Porque no solamente a nivel selección era así, pero bueno, un jugador también con una buena visión, ¿no? O sea que tenemos tres mediocampistas que se complementaban bien. Ida y vuelta, técnica y sacrificio. Bien, acá en el primer partido utilizó el entrenador a Urdinarán, que era un puntero bien clásico de la época. Empezó jugando de 9,
y bueno, entonces lo corrieron para un costadito. Pero también podía jugar en cualquier puesto de la delantera. Un muchacho que tenía muy buen dribbling, ¿no? Llegaba hasta el fondo y tiraba muy buenos centros al centro delantero, ¿no? Una muy buena técnica y un jugador muy pícaro, ¿no? Y además, bueno, aportaba mucha velocidad por la banda derecha. Hay que decir que acá en el 30 ya venía un poco, no, un poco bajo en velocidad, ¿no? Es por eso que, bueno, perdió la titularidad después con el otro compañero que iba a complicar a continuación. Siempre hablando en el primer partido de Uruguay, nos enfocamos en el lateral a derecho. En este caso jugó el Manco Castro, ¿no? Le decían Manco porque tuvo un accidente, ¿no? Con una motosierra y se cortó parte del brazo, ¿no? Porque bueno, en esa época, lamentablemente el futbolista no ganaba como ganaba ahora, ¿no? Más que nada, él se tuvo su accidente trabajando, ayudando al padre, ¿no? Porque bueno, en esa época no había derechos contra los niños ni nada, etcétera. Entonces, a los pibes de 10 12 años ya les tocaba trabajar. Bueno, además su situación muy humilde, ¿no? Bien, ahora dejando esa parte extrafutbolística, nos vamos a concentrar en él. Bien, era un jugador que manejaba muy bien, se manejaba muy bien por la banda derecha, tenía muy buen juego aéreo, ida y vuelta también, no retrocedía tanto, ¿no? Pero retrocedía un par de metros atrás para cuando había que colgar para la defensa. Un remate que te destrozaba el arco, ¿no? Un jugador, la verdad, que es un centro delantero espectacular, ¿no? Muy revolucionario también en la época, y podía jugar en varios puestos de la delantera, como voy a explicar también ahora a continuación. Siguiendo con la línea siempre de los primeros partidos, Supichi puso a Petrone, el centro delantero, que era de novedoso este centro delantero, que se podía tirar un par de metros atrás, ¿no? El famoso falso 9, ¿no? Al menos fue el primer falso 9 de Sudamérica, ¿no? O si no el primero, estará cerca. ¿Qué hacía? Se tiraba un par de metros atrás y sus detractores lo criticaban porque lo criticaban por su tiro de afuera del área, porque él agarraba, la paraba de cualquier lado y ya pateaba el arco. Y los compañeros dicen que estaban a salvo porque decía que pateaban al arco y ya sentía que era gol. O sea, tenía una tremenda pegada, ¿no? Un 9 espectacular, revolucionario también en todo sentido para la época. El entrenador izquierdo del equipo era el Vasquito Sea, conocido por la frase, ¿no? Que cuando se inmortalizó después en el Río de la Plata, es que es cortita y al pie, ¿no? Lo dijo, bueno, después de una vez retirado en un programa de radio. Bien, dejando de lado eso, hay que decir que era un jugador muy inteligente, ¿no? La verdad que era elegante, en el sentido de que manejaba muy bien la pelota, metía muy buenos pases y la clave que estaba acá, que se asociaba con el muchacho que está acá, ¿no? Tanto con el Carone, que estuvo después, y con el Manco Castro. Era muy buena llegada al arco, ¿no? Hizo muchos goles, incluso fue el goleador de la selección en el Mundial. Y le decían empatador olímpico porque siempre cuando estaba el equipo a caer por la lona, él aparecía y empataba el partido y levantaba anímicamente el partido de Uruguay, ¿no? Un 10 muy claro, ¿no? En lo que hacía. Veía jugadas como 10 rioplatense, veía jugada antes que los demás, o sea que ella paraba la pelota y sabía cómo iba a terminar la jugada, ¿no? Crack, típico de crack, ¿no? Que van a venir después, como Pelé y Maradona, ¿no? El puntero izquierdo fue Iriarte, ¿no? Que usaba, este jugador tenía la característica que usaba alpargatas. Bien, para jugar, ¿no? Era un puntero que siempre, clásico de la época, usaba mucho la banda izquierda, ¿no? Se manejaba como pez en el agua, llegaba hasta el fondo y tiraba unos centros que eran balazos. ¿Qué quiere decir esto? Que los centros eran tan fuertes que volviendo al pie o la cabeza ya era gol, ¿no? Un jugador muy desequilibrante, ¿no? Que pasa un poco desapercibido en esta alineación, pero que fue muy fundamental para el equipo, ¿no? Más que nada en el ataque. Ya después del debut, el entrenador vio que estuvo flojo el equipo, ¿no? No se encontró. Incluso estuvo a punto de perder el partido, ¿no? Si no hubiese sido por el arquero. Entonces, ¿qué hace él? Cambia la defensa. Lo saca a Tejera y pone a Mascheroni. Recio en la defensa y muy bueno en el juego aéreo, ¿no? Sacaba pelotas en la línea increíbles. Ahí acertó el entrenador en ese cambio porque el equipo uruguayo empezó a mejorar, ¿no? Otro cambio que hace en la ofensiva el entrenador es poner a Dorado acá, que tenía la característica que era zurdo, ¿no? Pero podía también jugar por derecha, ¿no? Y era un jugador que también, como buen puntero de la época, tiraba buenos centros, pero esta diferencia es que lo que hacía, como no podía tirar obviamente con derecha, agarraba, llegaba hasta el fondo, giraba para la izquierda, ¿no? O sea, giraba un cachito para atrás y tiraba al centro. Un puntero muy veloz que también tenía muy buen remate. Otro cambio fue el entrar a la derecha. Acá jugó Escarone en esta posición, ¿no? A partir del segundo partido y el resto del torneo. Era un jugador que le decían, por algo le decían el Gardel del fútbol, ¿no? O sea, tenía todo, buena técnica, cabezazo, o sea, llegaba al ataque, se asociaba muy bien con Petrone, ¿no? Le dice la gente que son los inventores de la pared, ¿no?
porque la hacía muy seguido, tanto en los Juegos Olímpicos en el 28 como en el Mundial. Era una jugada clásica que siempre caían los rivales contrarios, ¿no? No la podían parar. También se asociaba muy bien con el lateral izquierdo. Entre esos tres había muy buena conexión, ¿no? De entre pases y gambetas, muy buena, habilidoso también para el remate. La verdad que un jugador muy completo, ¿no? Un crack que pasa desapercibido para la prensa, pero que son esos cracks que uno dice que son la génesis para los cracks que van después, de Stefano, Pelé, Maradona, inclusive el propio Messi, ¿no? Esos jugadores que son a tren romper con el molde clásico, ¿no? Otro cambio fue el centro delantero, que fue Anselmo. Fue un jugador que era muy exquisito, ¿no? Era un poco lento, pero, o sea, tenía el arco enfrente, ¿no? Se tiraba también un par de metros atrás, otro falso 9 también como Petrone, y se asociaba muy bien, ¿no? Con los dos entrealas. Tenía un muy buen remate, la verdad que otro 9 también revolucionario para la época, ¿no? Y la última variable que realizó en ataque fue que entró Castro, ¿no? Que vamos a recordar que Castro, el primer partido lo jugó de entre a derecho, ahora entró de centro delantero. Mal no le fue porque hizo el gol en la final, ¿no? Así que bueno, hizo un par de cambios de retoques, pero el equipo siempre anduvo, ¿no? En la delantera. Ellos dicen que se encontraron a partir del segundo partido porque jugaron todo de memoria. Y bueno, tanto el entrenador izquierdo como el puntero siguieron siendo lo mismo, no sea Iriarte. Acá no cambió, ellos mantuvieron un buen nivel. A grandes rasgos hay que decir que el motor del equipo era el mediocampo, ¿no? Porque tenían un ida y vuelta o sea, increíble para la época, ¿no? Y después los delanteros, tantos de los puntas como los entrealas, priorizaron el toque corto, ¿no? Por encima de cualquier cosa. Encima tenemos el mediocampo que también era aguerrido, el mediocampista central, ¿no? Pero también tenía buen toque para salir jugando al fondo. Entonces cuando dicen la garra charrúa, como que se contradice, porque este equipo era el antecesor, ¿no? De lo que sería Hungría del 54 o Brasil del 70 o inclusive la naranja mecánica. Fue, como podemos decir, la prehistoria, ¿no? Hizo cosas novedosas para la época que no era, ¿no? Por ejemplo, no era común, que era jugar en bloque, priorizar el toque corto, ¿no? Por lo demás. Y los delanteros bien picantes por las puntas, desbordando, tirando centro y un centro delantero goleador. Inclusive un centro delantero también jugaba con centro delantero, ¿no? Que se tiraba un poquito más para atrás, que en la época el centro delantero se ponía el punto penal y se quedaba ahí. Como curiosidad quería decir que ellos en los entrenamientos agarraban, ponían arriba del travesaño, ¿no? Del arco donde entrenaban, latitas, ¿no? Latitas de cerveza o de gaseosa. Y hacían campeonatos, ¿no? El que le pegaba a una se llevaba tal cantidad de plata. Quería comentar porque está bueno, ¿viste? Contar esas curiosidades como que acercan al jugador con la gente, ¿no? Bueno gente, eso fue todo. Espero que les haya gustado. Si es así, denle me gusta y compartan y nos vemos en la próxima. Hasta luego.